Y en cuanto a la variable de disparo, como mencionamos previamente, o el trigger, el trigger lo que utiliza el ventilador para detectar el esfuerzo inspiratorio de un paciente y con ello iniciar la inspiración o la ventilación. Puede ser de dos maneras. O lo hace la máquina, que esto, como vimos previamente, es un modo controlado totalmente, o el paciente puede tener algo de esfuerzo inspiratorio. Entonces, todo el ciclo ventilatorio es iniciado por el paciente. Son modos asistidos. En este caso, el disparo puede ser por presión o por flujo. Acá tenemos un ejemplo de un modo controlado, ¿sí? donde se ve que no hay ningún esfuerzo del paciente. Se puede ver en estas partes, ¿sí? en la parte de inicio de la ventilación o de trigger. Como dijimos, el trigger puede ser por presión o por flujo. Por lo tanto, siempre hay que prestar atención a esas curvas. En este caso acá vemos que no existe ningún tipo de flexión que nos diga de un esfuerzo inspiratorio. Ahora vamos a ver cómo se ve cuando hace un esfuerzo. El trigger o gatillado, como le dicen en algunos lados, lo pueden encontrar, también tiene un parámetro que es la sensibilidad, que es el umbral, que eso se setea, lo seteamos nosotros, aunque ya viene preseteado en todos los ventiladores, que es el umbral, perdón, que el paciente tiene que superar para que el ventilador lo tome como un esfuerzo inspiratorio. Una vez que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y supera ese umbral, el ventilador sensa, insisto, que el paciente está haciendo un esfuerzo, por lo tanto dispara una inspiración. Ese trigger puede ser por flujo. ¿Cómo hace esto? Generalmente existe un flujo constante entre la rama inspiratoria y expiratoria. Cuando el paciente hace un esfuerzo, roba parte de ese flujo constante que existe en esta parte. Cuando el paciente hace un esfuerzo, roba esa parte del flujo. Y esa diferencia de flujo A con el flujo B es censada por el ventilador. Y una vez que supera el umbral que yo le seteo, o que ya viene preseteado, el ventilador inicia un ciclo ventilatorio. Acá tenemos un disparo por flujo. Como dice, si supera el valor de sensibilidad, entonces se dispara la ventilación. Tiene un mínimo retardo, pero eso ya hoy con los ventiladores microprocesados ya no existe diferencia. Fíjense, acá hay, así como se ve, un esfuerzo inspiratorio en la curva en las curvas del ventilador. Acá podemos ver nuevamente la diferencia, que en este caso no existe un esfuerzo, pero acá sí podemos ver que existe un esfuerzo inspiratorio. Este esfuerzo inspiratorio es el que el ventilador sensa. Acá superó el umbral, por lo tanto el ventilador inicia una inspiración, un ciclo ventilatorio. Acá podemos ver diferentes niveles de sensibilidad. Es claro que en este inicio inspiratorio, el paciente está haciendo mayor esfuerzo que en este. Por lo tanto, pues, es importante setear una sensibilidad adecuada para que el paciente no tenga que hacer demasiado esfuerzo para iniciar la inspiración. A mayor esfuerzo, mayor disnea va a tener el paciente o mayor asincronía con el ventilador. Y por último, la variable del ciclado, que bueno, eso más o menos lo estuvimos determinando. Generalmente en un modo controlado por volumen, la variable del ciclado o va a ser volumen o flujo por tiempo, y en un modo controlado por presión va a ser el tiempo que uno le setea. ¿Sí? Bueno, ¿y qué diferencia, existe en tu modo controlado o asistido? Generalmente la única diferencia es quién inicia la ventilación. En un modo controlado la va a iniciar el ventilador y en un modo asistido la va a iniciar el paciente. Pongamos el ejemplo. Si yo estoy en un modo controlado por volumen,
la variable límite o la variable que va a ser el volumen, como te he dicho. ¿Qué volumen? El que yo le seteo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, siempre 400 dBt. 400 dBt. ¿Cuándo va a pasar de inspiración a expiración? Cuando el ventilador complete o termine de entregar esos 400 dBt. ¿Cuándo va a ser? Cuando pase un tiempo. Y la variable base siempre va a ser un tiempo determinado, que es el tiempo que va a depender del flujo. Y la variable de base va a estar dada por la pi. La única diferencia que va a existir entre el modo asistido y controlado es quién inicia la inspiración. Digamos, los modos asistidos empezaron a existir con la aparición de los ventiladores microprocesados. Y fue un paso intermedio antes de pasar al paciente a un modo espontáneo que vamos a ver, más adelante. ¿Por qué pasa esto? Generalmente cuando el paciente comienza a despertarse, comienza también a iniciar o a gatillar o a tener esfuerzos inspiratorios. En general, en las primeras fases del despertar, estos esfuerzos, o si lo pasamos directamente a soporte, estos ciclos ventilatorios van a ser ineficientes. Por lo tanto, el modo asistido nos permite esperar un poco más o darle más de tiempo a que el paciente complete de despertarse. Una vez que esté bien o más despierto o completamente despierto, generalmente no hay que esperar tanto, se puede pasar a un modo espontáneo, que es lo que vamos a ver más adelante. Además, estos modos asistidos mejoran la sincronía paciente-ventilador. Y una vez que el paciente le bajamos las grados de sedación analgesia, tiene la capacidad suficiente como para sostener una ventilación adecuada, lo podemos pasar a un modo que se llama presión de soporte. Es un modo limitado por presión, o sea que yo le tengo que setear la presión necesaria. ¿Sí? Entonces un modo de soporte ventilatorio parcial, no es controlado ni tampoco asistida, que lo que hace es apoyar el esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente. ¿Por qué digo apoyar? Porque el paciente va a determinar su frecuencia respiratoria, va a determinar el volumen que quiere manejar y va a determinar también el ciclado. ¿Sí? Entonces es un modo que sus variables de fase son completamente diferentes a los modos que veníamos viendo, que vimos previamente. Como mencionamos previamente, vamos a cambiar el color. El paciente determina su frecuencia respiratoria, determina su tiempo inspiratorio y determina su volumen corriente también. ¿Sí? Utiliza, como es un modo controlado o limitado por presión, utiliza el flujo desacelerado, ¿sí? Como desacelerado, ¿sí? El esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente es asistido por un nivel de presión que yo programo. ¿Cómo programo ese nivel de presión? Va a depender del volumen obtenido. Generalmente si yo le seteo una presión soporte, ¿qué volumen busco? De 6 a 8 mililitros kilo. Si yo le seteo, pongamos un ejemplo que entre 6 a 8 es de 400 dBt. Si yo le seteo 20 de soporte y el paciente maneja 1000 dBt, yo le puedo ir bajando la presión soporte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué límite? Hasta que el paciente pueda manejar 400 dBt. Hoy todos los ventiladores en este modo permite cambiar esta pendiente de presión, ¿sí? Que es esta, pero se utiliza solamente en circunstancias muy específicas, no en todos los pacientes. En general, la mayoría de los pacientes con la pendiente de presión ya predeterminada ya se pueden tolerar este modo. En cuanto al ciclado, este modo va a ser diferente al previo, a los modos controlados o asistidos. Está determinado por un descenso de flujo pico inicial o un valor predeterminado, que es equivalente a una sensibilidad del trigger respiratorio. Todos vienen preseteados ya a un 25%, también se puede cambiar, pero también en circunstancias muy específicas. Y esto es interpretado como una relajación de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, una vez que el flujo pico cae al 25% del flujo pico, que el flujo inspiratorio cae a un 25% del flujo pico inicial,
el ventilador va a pasar de inspiración a expiración, o sea, va a ciclar. Acá podemos ver cuando generalmente se cambia este porcentaje, que como mencioné previamente, se puede ir cambiando. La gran mayoría de los pacientes con un 25% lo toleran bastante bien, solamente se van a cambiar en situaciones muy específicas. Un poco más del ciclado, generalmente estos son criterios de seguridad, ¿sí? Que ya están en todos los ventiladores, ya están preseteados, por lo tanto son herramientas de seguridad para evitar que la inspiración se prolongue mucho. Entonces, cuando generalmente una inspiración nunca va a durar más de 3 segundos, por lo tanto, cada vez que la inspiración llega a 3 segundos, en caso de que así lo sea, va a ciclar. ¿Y para qué me sirve este modo? Generalmente se utiliza en pacientes que ya tienen un nivel de superficialización suficiente como para manejar su ventilación, su ciclo ventilatorio. Mejora la sincronía paciente-ventilador. Bueno, también disminuye el trabajo respiratorio. Reduce la necesidad de sedación, porque está más despierto, entonces está más despierto, ya mejora, ya puede manejar todo su volumen minuto y es un paso importante para iniciar el weaning o la liberación del respirador. Bueno, y ahí llegamos al final de esta clase. Tengan en cuenta que es un tema algo complejo para los que no están familiarizados con el ventilador. Igualmente, tratamos de que sea lo más dinámica posible y fácil de entender. Son muchos conceptos nuevos y siempre ante cualquier duda, estamos en contacto para tratar de charlarlas o si no brindarles otro tipo de bibliografía en caso de que lo requieran, que quieran profundizar un poco más. Pero siempre las dudas que tengan es charlable. Se pueden contactar conmigo o con Joa o con cualquiera de los médicos de la terapia que van a estar en condiciones de charlarles. Bueno, gracias por todo. Y bueno, en los próximos encuentros vamos a tratar de ahondar un poco a profundizar un poco en el manejo del paciente con falla respiratoria severa, asociado a una infección con coronavirus. Al menos el manejo inicial y cómo es el manejo de un distrés severo, las pautas generales para un manejo de distrés severo. Eso lo vamos viendo en las próximas clases.